Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Buenas noches. Qué gusto saludarles el día de hoy con un nuevo capítulo, con una nueva información acerca de la guerra espiritual que hemos estado tratando a lo largo de estos meses ya. Gracias a Dios ya tenemos un buen tiempo. Y en este tema vamos a estar atendiendo a lo que es entrar en la zona de combate, batallando con el mundo, la carne y el diablo. Ese es el tema del día de hoy. Y para ello pues vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar, vamos a decirle al Señor que sea Él el que nos guíe a la verdad, a la justicia, a través de su Espíritu Santo y con su bendita palabra, y que Él nos lleve de la mano para seguir aprendiendo todo esto. Así es que oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta maravillosa tarde que nos has permitido vivir, Señor. Padre, en este momento nosotros redimimos este tiempo para la gloria de tu nombre, rogándote, Señor, que nos ayudes, que vengas a nuestra vida con un espíritu de iluminación, de entendimiento, Señor, y que nosotros estemos aprendiendo realmente a lo que nos has llamado dentro de esta gran guerra espiritual, Señor. Reconocemos, Padre, que todos y cada uno de nosotros venimos a esta situación porque tú así lo has decidido, Señor, porque de ti provienen todas las cosas y a ti nada se te escapa. Y si nos permites ahora estar del lado tuyo, Señor, es para la gloria y honra de tu nombre. Padre, nosotros agradecemos que ahora nos hayas considerado dentro de tu reino como soldados en tu gran ejército, y queremos ser soldados fieles, efectivos, que realmente vengamos a hacer lo correcto delante de tu persona, Señor. Todo esto lo oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y dándote la gloria y la honra, porque solamente tú eres digno de merecerla. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de entrar en la zona de combate. Ya vamos a empezar a entrar a la zona de combate, porque ya estuvimos estudiando mucho y pues ahora es necesario que pongamos en práctica todo lo que estamos estudiando, porque si no, ¿de qué sirve, verdad? Entonces, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado por pecado. Este es el versículo que abre nuestra enseñanza el día de hoy, está en Romanos 6, versículo 67. Y quiero decirte que como tú y yo ya hemos respondido al llamado a las armas, tú has sido incluido en el ejército de Dios. Has visto acerca de la estrategia del enemigo y su territorio, pero también hemos visto ya sobre el plan de batalla de Dios y hemos sido armados con armas defensivas y ofensivas. Ahora estamos entrando en la zona de combate y vamos a comenzar a pelear verdaderamente. Vamos a ver una serie de enseñanzas que se contrastan, que se centran, en las estrategias de Satanás y las contraestrategias bíblicas para derrotar sus engañosas tácticas. Y vamos a empezar por definir qué es una estrategia. La estrategia es la ciencia de trazar y llevar adelante operaciones militares. Son los métodos o planes que nos van a llevar a la victoria. Satanás, como sabemos, ha organizado métodos que apuntan a ganar victoria sobre los creyentes. Esto es a lo que el apóstol Pablo se refiere ahí en Efesios 6:11, cuando habla acerca de las acechanzas del diablo. Y dice la palabra de Dios: vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, definiendo la palabra acechanzas, significa engaños. Las acechanzas de Satanás son sus estrategias engañosas de ataque. Recordemos que él es el maestro, ¿verdad? El padre de toda mentira. Él siempre va a estar en una condición de engañar, de acechar, de estar siempre bajo la condición de la mentira. Pero Dios, hermanos, gloria sea su nombre, nos da contraestrategias, porque no estamos indefensos en cuanto al ataque del enemigo, de Satanás mismo. En su palabra escrita, Dios nos ha provisto de un gran manual de estrategias para la guerra espiritual. Esto es la palabra de Dios. Segunda de Corintios 2:11 nos dice que para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no debemos ignorar sus maquinaciones, ¿verdad? Entonces la palabra maquinaciones significa pensamientos o propósitos. La Biblia contiene contraestrategias para derrotar a todo el poder del enemigo. La palabra enfrentar significa actuar en oposición a alguien o a algo. Impedir también significa derrotar o frustrar. En el mundo espiritual, hermanos, una contraestrategia es un plan organizado y es un método de oposición a Satanás.
Está designado para impedir, también para derrotar y para frustrar sus tretas y maquinaciones. Ahora vamos a ver cuáles son las estrategias de Satanás. Él utiliza el mundo y la carne como las mejores estrategias en contra de nosotros. Y hemos visto que el mundo y la carne, pues obviamente son el territorio del enemigo. Satanás opera mediante el mundo. Así nos lo refiere la primera carta de Juan en el capítulo 5, versículo 19, y dice la palabra de Dios: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, Satanás, que es el príncipe de este mundo, y como su príncipe, obviamente influencia en los gobiernos de las naciones. Tenemos un ejemplo muy claro, ¿verdad? En cuanto él se atreve a influenciar a los gobiernos de las naciones. Está descrito como el engañador de las naciones en Apocalipsis 23. Y en el capítulo 10 de Daniel, se recuerdan que él identifica un poder demoníaco sobre la nación de Persia que estaba obrando para estorbar la oración de Daniel. Por lo tanto, podemos comprender que Satanás es como un león rugiente en el mundo. Primera de Pedro 5:8 dice: sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, el cuadro de un león rugiente ilustra las tácticas abiertas de terror que Satanás utiliza en nuestra contra. Pero Satanás también es descrito como un ángel de luz. Ahí en 2 de Corintios 11, versículos 14 y 15, la Biblia dice: y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto nos describe perfectamente bien a Satanás seduciendo y apelando a un tipo más sutil y ataque discreto, secreto. Recuerden que él no se va a venir a presentar ante nosotros con cola y cuernos y vestido de rojo, no. Realmente se nos presenta de una manera tan sutil que en muchas ocasiones lo pensamos, hasta lo vemos como si fuera de parte de Dios alguna situación. Pero así Satanás opera tanto abiertamente como en secreto en el mundo. Y es por eso que ustedes y yo tenemos que estar muy a las vivas, cuidándonos de todo este tipo de situaciones. Las actividades de Satanás, hermanos, son variadas en el mundo, pero siempre van a estar dirigidas en contra de Dios, en contra del plan de Dios y en contra del pueblo de Dios. Tú y yo somos el pueblo adquirido por Dios y por lo tanto Satanás va en contra de nosotros. Imagínense que Satanás va en contra precisamente de la creación divina. Por lo tanto, toda la gente siempre ha estado, ¿verdad?, a merced de los ataques de Satanás. El grave problema es que mucha gente no se da cuenta porque desgraciadamente está tan ajena a todo esto que ni cuenta se da que está siendo víctima del ataque del enemigo. Satanás se opone al obrar de Dios en el mundo, a la obra de Dios en el mundo. Esto es bien evidente en su rebelión y caída del cielo. Y lo podemos ver ahí en el libro de Ezequiel, cuando se nos describe, ¿verdad?, cómo era Lucifer y cómo fue realmente arrojado del cielo por su soberbia, que hemos descrito en algunas otras ocasiones como el primer pecado universal. En Ezequiel capítulo 28, de los versículos 12 al 19, ahí está perfectamente bien descrito cómo fue esta situación. Satanás se opone al obrar de Jesús en el mundo. Él está detrás del espíritu del anticristo, de anticristo pues, y está en contra de lo que viene a ser Jesús en todo el mundo. La segunda carta de Juan, capítulo 7 o versículo 7, dice: muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Es por eso que nosotros, ¿verdad?, cuando venimos a la confesión de fe, reconocemos que Jesucristo efectivamente se presentó aquí en el mundo en carne y sangre. Se hizo carne por nosotros y derramó su sangre por nosotros. Satanás también se opone al obrar del Espíritu Santo en el mundo. Uno de los propósitos del Espíritu Santo es guiar a los hombres y mujeres a la verdad de la palabra de Dios. Satanás trata de evitar que la palabra de Dios influencie en los corazones y vidas influencie en los corazones y vidas de los hombres y mujeres. En la segunda carta a los Corintios 4, versículo 4, nos dice la palabra: esto es, entre los incrédulos, a quien el Dios de este mundo,
y aquí lo especifica con una D minúscula, refiriéndose a Satanás, a un diablillo, a un dios pequeño, ¿verdad? Dice, les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Satanás aflige y tienta a los creyentes en el mundo. Primera de Tesalonicenses 3:5 nos dice claramente, por esto también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de su fe, pues temía que los hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Otro ejemplo muy claro lo encontramos en Job, capítulo 1, versículo 12, porque Satanás también, aparte de que tienta, aflige a la gente, aflige al mundo. Y Jehová le dice a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, refiriéndose a Job. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás salió de delante de Jehová. Satanás engaña al mundo también, hermanos, mediante las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así como él opera en la estructura religiosa del mundo, porque la religión la crea el hombre. Nosotros buscamos nuestra relación personal con Dios, que es otra cosa completamente diferente. Nosotros no tenemos una religión en sí, nosotros tenemos una comunión con Dios. Entonces, todo aquel sistema religioso que se levanta en este mundo, pues desgraciadamente es operado desde las huestes de Satanás. Él engaña mediante doctrinas falsas, ministros falsos, maestros, apóstoles y religiones falsas que no atienden verdaderamente a la palabra de Dios, a la doctrina de los apóstoles. Y atienden mucho a lo que es la doctrina del hombre y por consiguiente y obviamente la doctrina de los demonios. Entonces también Satanás combate en contra de los creyentes que están en el mundo, pero que no son del mundo. Tú y yo ya no somos de este mundo. Tú y yo estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a él. Entonces, todo al respecto de esta guerra está ahí en Efesios 6, del versículo 10 hasta el 18. Es ahí donde se nos muestra que nosotros ya no pertenecemos a este mundo, hermanos, y por eso tenemos que estar en contra de este mundo. Satanás acusa y calumnia a los creyentes de la manera que la Biblia nos lo enseña en Apocalipsis 12, versículos 9 y 10, y dice la palabra de Dios, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces se dan cuenta cómo el enemigo, desgraciadamente, ¿verdad?, acusa y calumnia a los creyentes de la manera que así nos lo refiere la palabra. Satanás siembra dudas en los corazones de los creyentes. Y esto fue desde la primera tentación del hombre en el jardín del Edén. ¿Se acuerdan cuando Satanás siembra duda en el corazón de Eva? Y eso la lleva, desgraciadamente, a hacer lo incorrecto delante de Dios. Así también, tristemente, a nosotros constantemente nos está tratando de sembrar dudas acerca de la verdad de la palabra de Dios, acerca de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, del poderío de Dios, del amor de Dios. Y en muchas ocasiones esas dudas, desgraciadamente, llevan a mucha gente a apostatar, a renunciar a su fe. Y eso es lo que el enemigo quiere. Por eso nosotros tenemos que estar muy, muy de pie en la palabra de Dios, estar atentos a la palabra de Dios. Satanás incita la persecución de los creyentes en el mundo. Pero la palabra de Dios nos dice, no temas lo que has de padecer, no temas que si tú sufres la persecución de este mundo. Dice, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Lo leemos en Apocalipsis 2:10. Por lo tanto, Satanás trata de evitar que nosotros como creyentes seamos efectivos en el servicio cristiano. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:18. Dice, por eso quisimos ir a ustedes, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Él siempre va a tratar de que tú seas ineficiente en el servicio a Dios. Muchas ocasiones se te ha llamado para que participes de ciertas áreas ahí en la iglesia,
¿verdad? En algún ministerio en particular, pero viene la mentira de Satanás, te mete dudas, te hace ver que el servicio que tú estás ofreciendo no es para Dios, es para el hombre, y pues tristemente te alejas del ministerio al que has sido llamado. Y eso lo aprovecha muy bien Satanás, porque de ese alejamiento, desgraciadamente después viene un enfriamiento. Por lo tanto, hermanos, yo les animo a que en el momento en que sean llamados a algún ministerio, que propiamente lo hagan con el claro entendimiento y que Satanás nunca les meta la duda, el claro entendimiento que nosotros trabajamos primeramente para Dios y su reino. Obviamente el servicio lo ofrecemos para los hombres. Yo en mi muy particular caso como pastor, ¿verdad? Les sirvo a ustedes, pero mi trabajo verdaderamente está para el servicio del reino, está para Dios. Y obvio es que a ustedes viene la consecuencia de mi trabajo para Dios, el servicio de mi persona hacia ustedes. Entonces ahí es a donde nosotros tenemos que estar bien firmes en nuestra fe. Déjenme decirles que también Satanás usa al mundo para seducir a los creyentes a pecar. Tienta mediante la atmósfera del mundo, el ambiente y el sistema alrededor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahí, en ese sentido, es donde Satanás tienta al ser humano. Satanás te anima a tener amor por el mundo en tu corazón. Es lo primero que él va a tratar de hacer, que tú ames al mundo. Pero la palabra de Dios nos indica todo lo contrario. Leamos lo que dice la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 15 y 16. Y la Biblia dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Satanás también combate en contra de la mente, la lengua, el espíritu, el cuerpo y los muros espirituales de los creyentes. Ataca mediante la familia, mediante la gente que nos rodea, mediante finanzas, mediante circunstancias muy particulares en donde nosotros desgraciadamente muchas veces estamos faltos de apalancarnos, de afianzarnos en el Señor. Entonces ahí es a donde nosotros tenemos que vivir la experiencia de agarrarnos firmemente de la fe, agarrarnos firmemente de la palabra de Dios y creer en las promesas del Señor. Cuando tú estás siendo tentado por el enemigo en referencia a tus finanzas, recuerda que Dios es tu proveedor. Recuerda que Jehová es Jehová Jireh y Él es el único que va a venir realmente a proveer a tu vida, conforme al plan perfecto que Él diseñó para tu existencia. Si tú te estás saliendo de ese plan por vanagloria, por afanes de la vida, por idolatría hacia el dinero, el amor al dinero, pues Dios te va a mantener en una condición de verdad de prueba hasta que tú lo superes y tú realmente vengas a entregar tu vida a Cristo en esa área y tú vas a ver y te vas a dar cuenta perfectamente bien que la única provisión verdadera no viene del mundo, viene de Dios. Y así, de esa manera, el enemigo ataca nuestras vidas. Hoy es el día en que tenemos que tener propiamente una condición en donde el enemigo ya no tenga parte ni suerte en nosotros. Tenemos que ceder toda nuestra voluntad a Dios y permitir que sea Dios el que nos guíe a la verdad y a la justicia, y vamos a darnos cuenta de que verdaderamente podemos experimentar una vida de abundancia como la que el Señor nos ha ofrecido. Fíjense bien que también Satanás opera mediante la carne. El espíritu, alma y cuerpo, que es lo que nos constituye a nosotros, ¿verdad? De lo que estamos nosotros verdaderamente constituidos, de un espíritu que el Señor sopló como aliento de vida, nos ha dado un alma en donde tenemos emociones, manejamos ahí nuestra razón, nuestro intelecto, nuestra voluntad, los sentimientos ahí se manejan en el alma, pero también tenemos un cuerpo físico, esta carne, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos, los tres elementos, espíritu, alma y cuerpo, están íntimamente relacionados. Nosotros no podemos dividirnos en tres, ¿verdad? Pero a causa de esto, hermanos, Satanás accede al espíritu y al alma mediante la carne. Y es ahí a donde tenemos que estar bien a las vivas. Esta estrategia es evidente en la primera tentación del hombre. ¿Se recuerdan cuál fue el primer pecado aquí en la tierra? No el universal, sino aquí en la tierra. Es la condición de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Satanás influenció a Eva de una manera tan especial
y tan sutil, como lo decía yo hace ratito. No se le presentó con cuernos y cola y vestido de rojo, pero sí de una manera muy sutil, ¿verdad? Como una serpiente muy astuta. Y entonces empezó a tergiversar la palabra de Dios y empezó a entrar en la condición de Eva por la carne, por lo que ella vio. Dice la palabra de Dios que Eva vio que el árbol era bueno. Ahí ya empezó con la vista, fíjense. Y era bueno para comer, le siguió con el gusto. Y dice, y que era agradable a los ojos. Y tomó, y un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Le atacó en el ego, ¿verdad? En el yo. Ahí ella tomó de él y le dio a su esposo también, y ahí se formalizó propiamente la ley del pecado. Y fueron destituidos de la gloria de Dios, como todos y cada uno de los seres humanos que hemos pisado esta tierra, ¿verdad? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahí viene esa ley de pecado que dice que la paga del pecado es muerte. Pero gloria sea nuestro Señor, porque nos ha dado la redención a través de su Hijo Jesucristo. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Satanás usó los sentidos, hermanos, esos sentidos humanos y deseos carnales para tener acceso al alma de Eva y a su espíritu. Si Satanás no puede cegar tu mente y apartarte de aceptar la verdad del evangelio, pues entonces va a tratar de mantenerte atado a la carne después de que recibes el evangelio. Y es lo que muchos de nuestros hermanos desgraciadamente viven, ¿verdad? En una condición de tibieza espiritual, porque tristemente todavía siguen atados a los deseos de su carne. Hoy es el día en que podemos nosotros ser libres en el nombre de Jesús. Recuerden que una de las áreas que nosotros tenemos que aprender a manejar 100% bien como hijos verdaderos de Dios es la autoliberación. Que en el nombre de Jesús todos esos espíritus de maldad, todos esos espíritus engañadores, todos esos espíritus que influencian nuestra vida para hacer cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, tienen que estar fuera de nuestra vida, hermanos. Entonces nosotros tenemos la autoridad en Cristo Jesús porque hemos sido revestidos con el poder de su Espíritu Santo para sacar ese tipo de demonios, ese tipo de manifestaciones que no tienen por qué ya estar en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que ver que debemos estar manteniendo atada nuestra carne, ¿verdad? Después de que recibimos al Evangelio. Nuestra carne tiene que estar siempre sometida. Los deseos carnales, hermanos, combaten contra el alma y la Biblia nos lo enseña ahí en 1 de Pedro 2:11. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos abstenernos de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Satanás usa la carne para afectar la mente. Romanos 7:23 nos dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, mis miembros se refiere precisamente a la carne, hermanos. También Satanás usa la carne para afectar el espíritu. O sea, no solamente afecta nuestra carne, no solo afecta nuestra alma, sino que también desgraciadamente afecta nuestro espíritu cuando nosotros así se lo permitimos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice la palabra de Dios, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, o sea, las promesas de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea que el enemigo contamina no solamente al alma, a la carne, sino también al espíritu. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Satanás, hermanos, usa la carne para que cosechemos corrupción, para que cosechemos podredumbre, perversión. Recuerda que lo que sembramos nosotros cosechamos. Entonces Satanás usa tu carne, mi carne, para que nosotros sembremos semillas equivocadas, corruptas, donde vamos a obtener podredumbre y perversión en nuestras vidas. Gálatas 6:8 nos advierte de eso. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. En Efesios 6, capítulo 4, el apóstol Pablo trata con los pecados de la carne y en el contexto del viejo hombre y lo asemeja, bueno, más bien lo contrasta con el nuevo hombre que ahora somos tú y yo. Entonces él inserta esta advertencia. En Efesios 4:27 nos dice, no den oportunidad al diablo. Nosotros ya estamos, ¿verdad?,
en el entendido de que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no tenemos por qué regresar al pasado, hermanos. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot cuando volteó su mirada atrás. Cuando ella volteó, se convirtió en estatua de sal. Esa fue una alegoría que el Señor utilizó para recordarnos que cuando nosotros nos atrevemos a voltear hacia nuestro pasado, corremos el gran peligro de querer volver atrás. Y ahí es a donde tristemente el enemigo toma ventaja sobre nuestras vidas. Esta advertencia de que no debemos darle oportunidad al diablo significa que cuando cometemos esos pecados de la carne, le damos literalmente así, literalmente hablando, un derecho legal a Satanás en nuestras vidas. Nosotros, ¿verdad?, tenemos que evitar que Satanás vuelva a tomar control de nuestra condición. Nosotros podemos generar una continua indulgencia voluntaria a los pecados carnales y esto nos puede llevar a un yugo con Satanás. La palabra nos advierte sobre ello y nos dice ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 26, nos dice: y escapen al lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Nosotros tenemos que escapar de esa condición, hermanos. No tenemos por qué seguir ahí cautivos en el lazo de Satanás. Satanás opera también mediante los demonios. Y es todo lo que vamos a estar viendo en este mensaje, porque es necesario que nosotros tengamos toda la información completa de parte de Dios para que ustedes y yo tengamos la victoria que Cristo nos ha asegurado. Pero tenemos que estar alertas, atentos. Fíjense que una persona nacida de nuevo, lo que dice 2 Corintios 5, 17, no puede ser poseído por Satanás, jamás en la vida. No puede haber un verdadero cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, y esa es la especificación. El que ha nacido de nuevo nunca va a poder ser poseído por Satanás. Y esto es en la medida en que permanece como un creyente genuino. Posesión por parte de Satanás, quiero explicar, que involucra el control del cuerpo, del alma, del espíritu, de la conducta y del pensamiento de esa persona. Luego entonces, si un creyente continúa practicando pecados carnales, viene un tiempo cuando la práctica puede llevar a un pecado de la carne a un pecado controlado por la actividad demoníaca y satánica. Pero aquí ya no puede haber posesión, solamente es un control. Recuerden que Satanás actúa en 3 esferas de nuestra vida. En la esfera más profunda viene a ser lo que es la posesión diabólica o satánica. Después la segunda esfera viene a ser lo que es el control de la persona, en donde controla sentimientos, voluntades, acciones. Y la tercera, que es la más externa y que es donde más batallamos nosotros, porque es la más sutil, es la influencia. Entonces, Satanás influencia nuestras vidas de tal manera que nos lleva nuevamente a mentir, de repente con las mentillas piadosas, esas mentirillas que de repente hacemos, ¿verdad? Nos influencia para tener ira, para no perdonar, para tener algunas actitudes, ¿verdad? Que solo con el hecho de que volteemos a ver a nuestro Señor y le digamos, perdóname, Señor, eso se elimina muy fácilmente. El control es una condición de un proceso más difícil de erradicar de nuestras vidas, porque obviamente involucra mucho las emociones, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces nosotros tenemos que dejar que Satanás no tenga ya más parte ni suerte en nuestras vidas, al no permitir que ni controle nuestra condición como hijos de Dios y mucho menos que nos siga influenciando. Al operar de manera conjunta, hermanos, el mundo, la carne y el diablo, con todos sus demonios, combinan sus fuerzas malignas y obviamente son fuerzas muy fuertes, ¿verdad?, para combatir en contra de nosotros como creyentes. Cada fuerza puede operar independientemente en contra de los creyentes, pero estas fuerzas están frecuentemente combinadas en su ataque. Y es por eso que muchas ocasiones no alcanzamos a combatir, no alcanzamos a detener esos ataques, ¿verdad? Porque obviamente se fortalecen. De hecho, la palabra de Dios nos dice que son más 2 que 1, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se combinan también, pues obviamente su ataque es más letal, más fuerte, más
pues con mayor fuerza en contra de nosotros. Satanás usa al mundo de una manera muy particular. Lo utiliza con esas ilusiones, con los encantos, ¿verdad? Con la filosofía del ser humano, con los sistemas mundanos. Y todo esto lo hace para ganar acceso a nuestra carne, que es el primer punto que Satanás quiere constantemente atacar, porque es el punto más débil, hermanos. Es la palabra de Dios que nuestro espíritu a la verdad está fuerte, está atento a hacer las cosas que nos convienen hacer, pero la carne es débil. Y por eso el enemigo actúa siempre en contra de nuestra situación como hijos de Dios a través de la carne. Ahí es como que la llave de entrada, es el acceso para Satanás y sus demonios para poder hacer pues lo que no deberíamos permitir que el enemigo hiciera en nuestras vidas. Entonces, él usa la carne para ganar acceso también al alma, porque una vez que abre con la llave maestra de la carne nuestra condición, pues tiene acceso desgraciadamente a nuestra alma, a nuestros sentimientos, emociones, y posteriormente pues también actúa en contra del espíritu, ¿verdad? Entonces tiene acceso a la carne y por medio de la carne al alma y por medio del alma al espíritu. Luego trata de que nos conformemos al mundo y que dejemos realmente a Dios a un lado. Que Él quiere que tú y yo, ¿verdad?, empecemos a prestar atención a lo que el mundo hace y que a Dios lo hagamos a un lado. Pero para esto, hermanos, Dios nos da unas estrategias espirituales fenomenales. Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a practicar lo que es verdaderamente la palabra de Dios para efecto de eliminar y erradicar todas las estrategias que van en contra de la verdad de Dios, que es esas estrategias que Satanás utiliza. Entonces Dios nos da la contraestrategia. Si Satanás tiene una estrategia, pues Dios nos da la contra, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a ver cómo podemos vencer al mundo, a la carne y al diablo mismo. Y ellos ciertamente crean una zona de combate amenazadora, eso es una verdad. Pero aquí están algunas poderosas contraestrategias espirituales que nos van a permitir vencer a estas fuerzas. Primera contraestrategia que Dios nos da: presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. En las fuerzas militares, hermanos, quiero decirles que en el mundo natural, ¿verdad?, un hombre que se enlista para el servicio viene bajo el control completo de sus superiores. O sea, esa persona, ¿verdad?, no va a poder tomar decisiones por sí misma. Una vez que se enlista en las filas de un ejército, pues se viene a poner a las órdenes del comandante, del capitán o del jefe en turno, ¿verdad? Y ellos le dan instrucciones específicas de cómo debe conducirse, de cómo debe vestir, de cómo debe combatir al enemigo, qué tipo de armamento va a usar, cómo se va a defender, absolutamente todo le dicen, ¿verdad? Para ser efectivo en la guerra, obviamente espiritual en la que estamos nosotros, el mismo tipo de control debe ser puesto en acción, hermanos. Romanos 12:1 y 2, perdón, nos da la clave de todo esto, de cómo realmente nosotros debemos ponernos en acción en referencia a la guerra espiritual, para ser verdaderamente efectivos. La palabra de Dios nos dice: por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos vivos, sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, debemos presentarnos delante de Dios con un acto de propia voluntad. O sea, tú y yo tenemos que venir a los pies de Cristo voluntariamente. Recuerden que Él es un caballero y nunca nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queramos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se daba un sacrificio a Dios, la persona que ofrecía este sacrificio, en el momento en que lo entregaba a los sacerdotes, ya no tenía más control sobre ese sacrificio. Entonces, era dado totalmente al Señor, ¿verdad? Lo que dispusieran los sacerdotes de ese sacrificio que Él ofrecía, era lo que Él tenía que respetar. Si los sacerdotes sacaban las grosuras y quemaban y hacían o dejaban de hacer, ese ya no era problema de la persona que ofrecía ese sacrificio, porque Él
conscientemente ya lo estaba entregando a Dios, y con eso pues obviamente venía la situación de que fuera apto y que fuera como un olor fragante para nuestro Señor. Entonces, déjenme decirles que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ¿verdad?, tenemos que no conformarnos más a este mundo y a la carne. Debemos ser transformados, o sea, cambiados mediante la renovación de nuestra mente, sufrir lo que es la metamorfosis. Y entonces ya podremos venir delante de Dios como un sacrificio vivo, con una mente reformada, una mente transformada por el poder de Dios. Tenemos que aprender a armarnos a nosotros mismos con la mente de Cristo, hermanos. Es otro punto de contraestrategia. La renovación de nuestra mente se hace al armarnos nosotros mismos con la misma mente de Jesús, y eso nosotros lo debemos de provocar. O sea, debemos de buscar la manera de que la mente de Cristo sea la que opere en nuestras vidas. La primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú y yo venimos en esta actitud, hermanos, con esta condición, ¿verdad?, nosotros ya no queremos vivir el resto de nuestro tiempo, el resto de vida que Dios nos permita, conforme a las pasiones humanas, conforme a la carne. No, nosotros voluntariamente debemos decidir tener el deseo de realmente conformarnos a la voluntad de Dios, vivir en el Espíritu. Otra contraestrategia que el Señor nos da, hermanos, es que debemos desarrollar la actitud correcta hacia nuestra carne, contra nuestra carne. Se nos ha dicho que deberíamos odiar incluso la ropa manchada por la carne, eso lo dice Judas 23. Entonces debemos comprender que los deseos de la carne no vienen del Padre, no provienen de su mente, de su corazón, sino que todos esos deseos provienen del mundo. Dice Primera de Juan 2:16, porque nada de lo que hay en el mundo, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como ya lo hemos leído, proviene del Padre. Esto proviene del mundo, hermanos. No debemos tener confianza en la carne. Debemos entender que la vida en la carne trae corrupción, mientras que la vida en el Espíritu trae vida y vida eterna. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y eso es lo que tú y yo buscamos. Obviamente nuestro Señor Jesucristo ya nos ganó la vida eterna, ya nos la dio a través de la redención, a través de su acto en la cruz del Calvario. Pero ahora tú y yo la tenemos que experimentar desde ahorita. La vida eterna se experimenta cuando conocemos al Dios verdadero y hacemos la voluntad del Padre, ¿verdad? Y cuando conocemos a Jesucristo, a quien Dios mandó para la redención de nuestros pecados. Entonces, en ese sentido, hermano, nosotros tenemos que venir a esa condición. Y no tenemos por qué estar bajo el yugo de la carne, porque esa es otra de las contraestrategias que Dios nos da. Ya nos ha liberado del yugo de la carne. En tiempos pasados, ¿verdad?, estuvimos bajo el yugo de la carne cuando éramos pecadores. Pero ahora el Señor ya nos ha liberado, ya nos ha dado la bendición. Fíjense lo que dice Efesios 2:3. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay otro versículo ahí en Romanos 7, versículo 5 y 6, que dice: mientras vivíamos en la carne, fíjense, lo está tratando ya como en un pasado. Las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahí podemos leer todo el capítulo 2 de Efesios y todo el capítulo 8 de Romanos, y vamos a descubrir que no tenemos por qué estar en yugo de la carne. Ya no, eso ya fue. Nuestra libertad viene mediante Jesucristo.
Y solamente quiero citar el versículo 2 de Romanos 8 y ustedes les voy a pedir que por favor lean el capítulo completo. Les va a dar mucha luz. Dice Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la bendición que tenemos ahora como creyentes de Jesucristo, hermanos. Dice, instruye a tu carne a obedecer. Esa es otra estrategia. Y con esta terminamos por el día de hoy, porque vamos a tener que dividir este mensaje en dos partes, porque está un poco largo, pero la verdad vale la pena estudiarlo. Entonces, esta otra contraestrategia que Dios nos da de instruir a nuestra carne a obedecer, es obligar a nuestra carne a someterse a nuestro espíritu. En el mundo militar, en el mundo, el soldado debe obedecer todas las órdenes. Él no puede darse el lujo de medio obedecer, no, hermanos. Él tiene que obedecer todas las órdenes. Pasa por el entrenamiento básico para aprender las reglas de la guerra. Se le presentan situaciones de prueba en las cuales debe poner estas estrategias en acción y aprende mediante el fracaso y el éxito. Recuerden que para eso ellos hacen muchos ejercicios, muchísimos ejercicios. Entonces, está en entrenamiento constante para la guerra. Esto también es cierto en el mundo espiritual. Nosotros debemos instruir a nuestra carne a obedecer. Creo que ustedes han sido muy conscientes cuando iniciamos nuestros cultos, sobre todo los domingos, en donde empezamos a darle instrucciones a nuestra carne que se sujete a nuestro cuerpo, que deje la pereza a un lado, que se aquiete, que no tenga ganas de ir al baño para escuchar la palabra, que no tenga ningún otro deseo más que estar tranquilo, reposado, escuchando la palabra, nutriéndose de la palabra del Espíritu y permitiendo el cuerpo que se esté sujeto, ¿verdad? Entonces, debemos instruir a nuestra carne a obedecer y por eso lo hacemos de esa manera. Debemos aprender las reglas de Dios. Mediante las pruebas que Dios permite en nuestras vidas, hermanos, tendremos la oportunidad de poner estas reglas en acción. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. En Job, capítulo 1, versículo 12, ¿verdad? Es cuando le dice Jehová Dios a Satanás, todo lo que tiene él, o sea, Job, está en tu mano. Se lo entregó a Satanás para ponerlo a prueba, hermanos. En el mundo natural, un soldado aprende las respuestas correctas y equivocadas en la estrategia militar mediante repetidos ejercicios de tropa, mediante el estar entrenando constantemente entre las pruebas, entre los fracasos y entre los aciertos. Ahora podemos nosotros entrenarnos mediante el estudio de nuestro manual de guerra, ese manual de guerra que el Señor nos ha dado que se llama Biblia. Ahí es a donde tú y yo nos tenemos que aprender a estudiar. En la medida que entrenas o ejercitas tus sentidos espirituales, pues vas a aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Fíjense lo que dice Hebreos 5, versículos 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tú y yo tenemos que aprender a ejercitar ese discernimiento. Debes instruir a tu carne, darle órdenes a tu carne, a obedecer la palabra de Dios. No vas a conquistar tu carne cediendo a tu carne misma. O sea, tú tienes que someter a tu carne. Amén. En la medida que Dios te revela áreas carnales en tu vida, debes pasar directamente a la acción. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos dice que nos debemos abstener de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjense bien, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, o sea, ¿cuáles son las promesas que tenemos? Las promesas de Dios, ¿verdad? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Nos damos cuenta de cuáles son las contraestrategias que el Señor nos da? Es algo bellísimo esto, hermanos. Al contrario, nosotros tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo y no debemos satisfacer los deseos de la carne. Tú debes pasar a la acción directamente.
Cuando el Señor te dice que algo está pasando en tu vida en el área carnal, cuando tú todavía estás en pecados carnales, cuando tú todavía estás en fornicación, en adulterio, en lascivia, en todo lo que la carne te ofrece, ¿verdad? Tú debes abstenerte de esos deseos carnales. Tú debes limpiarte a ti mismo de las inmundicias de la carne. Tú no debes hacer provisión para la carne, porque ahora eres una nueva criatura. Y el día martes vamos a ver específicamente acerca de cómo Dios nos da una contraestrategia acerca de cómo debemos despojarnos de la vieja naturaleza, del viejo hombre que éramos antes de venir a Cristo. Por el momento, hermanos, lo dejamos hasta aquí. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque Él nos está dando contraestrategias muy específicas para ir en contra de nuestro enemigo y para que nosotros salgamos airosos, salgamos avantes, salgamos victoriosos de todas estas guerras, de todas estas batallas que libramos día a día tú y yo. En el nombre de Jesús, yo declaro que la victoria te ha sido dada y que tienes el derecho y la oportunidad de continuar por tu vida con todas estas contraestrategias, glorificando el nombre de Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta enseñanza que nos das a través de tu bendita palabra, Señor. Tú te das cuenta, Señor, que nosotros estamos edificando sobre el cimiento sólido que es la roca verdadera, que es Cristo Jesús. Padre, nosotros nos queremos asegurar de atender siempre a la doctrina de tus apóstoles, a la doctrina sana, a la doctrina correcta. Por eso citamos constantemente a tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que tú vas a respaldar. Y en el nombre de Jesús yo declaro, Padre, que tú respaldas esta palabra para la gloria de tu nombre y nos enseñas y nos ayudas, Señor, a seguir saliendo victoriosos de las batallas espirituales que estamos librando día a día, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos porque nos estás equipando cada día más. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor. Te ruego que seas tú quien los bendiga en el nombre de Jesús. Y Padre, que le sigas dando instrucción, que le sigas dando hambre, sed de justicia, Señor. Y que esta guerra que estamos librando, Señor, todos y cada uno de nosotros vengamos a la verdadera victoria que nos has dado en Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos, Señor, orando, poniéndonos de acuerdo y realmente exaltando y bendiciendo tu nombre, porque solamente tú eres digno. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo todo esto sea. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que pasen una excelente noche. Estamos despedidos. Nos vemos el martes, primero Dios.